Hola chicos, en la clase de hoy vamos a estudiar algunos temas y vamos a empezar por el suelo. Entonces, ¿qué es el suelo? El suelo es la capa superficial de la Tierra. También esta nos permite el cambio de materia y energía y es un recurso natural renovable. El suelo tiene diferentes características. La primera es que tiene las características necesarias para que se cumplan los diferentes ciclos de la materia, es decir, para que las plantitas puedan crecer, reproducirse y morir, para que los animales puedan crecer, alimentarse, reproducirse y morir igualmente. Provee soporte y nutrientes a las plantas que son que son la base de las cadenas alimenticias, ¿no? Sus materiales se utilizan en la producción de figuras artísticas, ladrillo, vidrio, porcelana y demás. Es un medio que retiene y filtra el agua, ¿ya? Y también constituye el lugar donde construimos nuestras casas y criamos a las plantas y los animales. Pero ¿qué pasa cuando este suelo pierde sus propiedades? Cuando el suelo se degrada y pierde la capacidad de sustentar a las plantas, es lo que nosotros llamamos desertificación, ¿sí? Y esta desertificación pasa por algunas razones. La primera es que se debe a los cambios climáticos y a la actividad humana. Y también puede ser el producto de la erosión, es decir, del agotamiento de los nutrientes y la salinización, ¿sí? Ahora, nosotros en Ecuador, dónde podemos encontrar lugares así con excesiva desertificación? Es en Manabí y en El Oro también, ¿no? Y bueno, después de esto, nosotros sabemos que el suelo se va conformando por capas, ¿verdad? Entonces, primero, nosotros sabemos que el suelo, la primera capa del suelo fue la roca madre. Y la roca madre, debido a la temperatura, la humedad y el movimiento del suelo, se fue desgastando y se fue fraccionando, ¿ja? También debido a acciones químicas. Y esta roca madre se fue fraccionando y generando la meteorización física. Ya, esto se debe a agentes como la presión, la temperatura y la meteorización por el aire y el agua. Y es ahí cuando empieza la formación de diferentes capas u horizontes. Ajá, el suelo va evolucionando por los cambios que produce los seres vivos sobre la roca y se conforma ya el suelo joven y fértil. ¿Sí? También esta conformación del suelo fue debido a animales como las hormigas que fueron trasladando o moviendo la tierra también y también la vegetación, ya que las raíces de los árboles pueden ayudar a que el suelo se mantenga fijo y que no haya deslizamiento del mismo. También nosotros podemos entender que hay diferentes tipos de suelo, ¿no es cierto? Y los podemos clasificar por el color, la temperatura, la estructura, la porosidad y la composición química. Según la estructura, está dada por el tamaño de las partículas, lo cual afecta directamente a la productividad del suelo. Los tamaños pequeños permiten una mejor absorción del agua y retención de los minerales. En algunos casos, una sobreretención del agua puede inferir en la aireación de los suelos. Los diferentes tipos de suelo que pueden formarse están determinados por la relación entre el contenido de las distintas partículas. Luego, si pasamos al tipo de suelo según su estructura, nos damos cuenta que ahí se atribuye al tamaño, la forma y la distribución de las partículas, ¿sí? La cantidad de estas y su distribución establecen la porosidad de los suelos, lo que también influye en la retención del agua, ¿ya? Los suelos gruesos y desegregados filtran el agua y los minerales al subsuelo. Ahora, si nos concentramos en el color, vemos que los suelos el color del suelo es un indicativo de su fertilidad. Los suelos amarillentos y rojizos
presentan poco de drenaje y no son fértiles, ¿sí? En cambio, los suelos oscuros contienen gran cantidad de humus y materia orgánica, lo que indica que son buenos para trabajarlos en la agricultura. Luego vamos a la degradación del suelo. Hay diferentes factores, tanto físicos, químicos, biológicos o antropogénicos, que pueden degradar el suelo, pueden causar desertificación. Ahora, cuando nosotros hablamos de factores antropogénicos, nos referimos a factores realizados netamente por el hombre, ¿sí? Hay factores físicos como la erosión y la compactación, sí que, bueno, la erosión ya les había comentado que es este desgaste del suelo debido a la actividad humana, ¿verdad? Y luego tenemos esta compactación, es decir, que son suelos muy compactos donde no puede existir, donde no puede filtrar el agua. Es decir, también puede provocar que se hagan áridos. Después tenemos los factores químicos como la salinización. La salinización se debe a cuando los suelos no facilitan el paso de agua a través de ellos y se produce una acumulación de sales, perdón. Fenómeno conocido como salinización, ¿sí? Luego tenemos la contaminación, que obviamente son los residuos tóxicos que se producen en distintas actividades humanas, la basura, los fertilizantes, los pesticidas utilizados en la agricultura, ¿ya? Son entre otras sustancias que contaminan los suelos de manera directa o de forma indirecta a través del aire y del agua. Después encontramos los factores biológicos, que como primer factor está la pérdida de materia orgánica, que serían los factores físicos también, ¿no? Como la erosión, ¿ya? La erosión determina una pérdida de materia orgánica en el suelo y ya no es fértil, ya no es bueno para la agricultura. Y después tenemos los cambios en la flora y en la fauna, que es la introducción de especies a zonas en las cuales no son nativas. Entonces, esto puede llevar a cambios en los ecosistemas. Por ejemplo, las cabras se alimentan de la vegetación nativa y dejan el suelo sin cubierta, ¿ya? O actividades humanas como la tala de árboles que remueven la materia orgánica de los bosques. Y después, obviamente, tenemos los factores antropogénicos como son la deforestación, la eliminación y quema de la cobertura vegetal y las prácticas agrícolas inadecuadas.